El Evangelio está tomado de San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es comparable a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos, y para comenzar le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mas no teniendo por qué pagarlos, mandó a su señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y cuanto tenía, y que con su producto le pagase la deuda. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, le rogóle diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Compadecido el señor de aquel siervo, le dejó libre y le perdonó la deuda. Habiendo salido el siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándole del cuello, le ahogaba diciendo: paga lo que debes. Derribado a sus pies el consiervo, rogábale diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Mas él no quiso esperar, sino que se fue y hizo encarcelarlo, hasta que pagase lo que debía. Viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Llamóle entonces su señor y le dijo: siervo malo, toda la deuda te condoné. ¿Por qué me lo rogaste? Pues no debías tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti. Y enojado su señor, hizo entregarle a los verdugos, hasta que pagase toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de corazón cada uno a su hermano. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de San Pablo a los Efesios. Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su virtud, vestíos la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos que luchar tan solo contra la carne y la sangre, sino también contra los principados y potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus de maldad que andan por los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y permanecer en todo perfectos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros muslos con la verdad, y vestidos de la coraza de la justicia, y teniendo los pies calzados con el celo del Evangelio de paz. Sobre todo, embrazando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del malísimo enemigo. Tomad también el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy la Iglesia celebra el domingo 21 después de Pentecostés. Y como hemos visto en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo trae la historia de un siervo malo. Y dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso pedir cuentas a sus siervos. Dice el Evangelio, cuando estaba siendo presentado al rey sus siervos para ver qué debían, uno de ellos que fue presentado debía 10.000 talentos. Mas como no tuviese cómo pagarlos, el Señor lo tomó y dijo: pues para pagarlo vas a dar tu mujer, tus hijos, tu casa, todo lo que tengas se lo vas a dar para poder pagar la deuda. Y él se postra delante del Señor y le ruega: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el Señor entró en compasión con él y dijo: pues anda, que toda tu deuda está paga. Resulta que sale aquel siervo que debía 10.000 talentos y se encuentra con un consiervo suyo. Y ese consiervo suyo le debía 100 denarios, una cantidad muchísimo menor
de lo que él debía a su Señor. Y resulta que ese hombre que fue perdonado por el Señor, cuando ve ese consiervo, lo agarra del cuello y con ira le dice: dame lo que debes, pagame todo lo que me debes. Y el otro se postra delante de él y pide perdón y pide clemencia, que lo pagaría todo. Y el hombre, sin mirar que había sido perdonado por el Señor de algo muchísimo mayor de lo que ese consiervo le debía, le llama, le manda a ser encarcelado sin piedad. Y resulta que los otros consiervos, viendo todo eso, se entristecen, se contristan, se molestan con la actitud de aquel siervo que había sido perdonado de tanto, pero no había tenido misericordia de su compañero, quien no le debía tanto. Y el Señor, viendo aquella actitud de aquel siervo, le llama a juicio y le dice: yo no te perdoné. ¿Por qué actuaste así con tu hermano? ¿Por qué actuaste así con tu compañero? ¿No deberías haber actuado con misericordia como yo actué contigo? Y nuestro Señor termina diciendo: así hará también mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonare cada cual a su hermano de todo corazón. Dios nos va a tratar en la medida que tratemos a nuestros hermanos. Queda evidente dos grandes virtudes acá. Por un lado la caridad y por la otra la justicia. Y nos queda para hablar de la ira y de sus consecuencias. Porque acá el siervo que había sido perdonado de 10.000 talentos, cuando encuentra a un consiervo que le debía muchísimo menos, le agarra del cuello y le obliga a que se lo pague, con ira, con odio. En la medida que trataremos a nuestro hermano, así vamos a ser tratados nosotros en el juicio. Es lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Así hará también mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonare cada cual a su hermano de todo corazón, no solo de obra, sino de pensamiento, de deseo. Aquí podemos hablar claramente del pecado capital de la ira, pero antes de que hablemos de eso, hay que hacer una salvedad. Porque cuando hablamos del pecado de la ira y cuando hablamos de la ira como pasión, las pasiones, ya lo hemos dicho acá en el púlpito, que son neutras. La pasión puede ser mala y puede ser buena. Yo puedo tener odio al pecado y es perfecto que lo tenga, pero yo no puedo tener odio a mi hermano. Y de acá vamos a ir al pecado de la ira. El pecado de la ira, antes de todo, deriva del orgullo, de la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es la excelencia de sí mismo por encima de los demás. Es yo creerme que soy más que los otros, que al que está a mi lado. Es yo creer que yo soy más vivo, más bueno, más perfecto, que todo lo hago perfecto y los demás todo lo hacen mal. Por ahí va la soberbia. Y la ira de ahí baja, como en un tobogán. Pero la ira hay que dividir, como yo he dicho, la ira puede ser buena. La ira, el odio al pecado está muy bien, pero no puedo tenerla a mi hermano. No puedo tener a otras cosas. La ira, como les he dicho, es un pecado capital,
cuando se torna un deseo violento e inmoderado de castigar al prójimo. Fíjense que es la actitud del siervo con su consiervo. Apenas había sido perdonado de su señor, encuentra el consiervo y la agarra del cuello y le dice: pagadme todo lo que debes, sin misericordia. Esto es la ira, un deseo violento e inmoderado de castigar al prójimo. Muchas veces, pero muchísimas veces, la ira viene acompañada de odio y hasta de venganza, de deseo de venganza, de pensamiento de venganza, y a veces se concretiza en las obras. La venganza obviamente es un sentimiento como más reflexionado, más duradero dentro de nuestros corazones, y luego tiene consecuencias más graves. La ira podríamos ir por grados, como por una escalerita. Puede empezar por una simple impaciencia. Impaciencia, la primera contrariedad que venga. Se me enganchó una espina en la ropa y pierdo la noción de todo. Se me enganchó tal cosa, yo estaba trabajando y se me salió las cadenas, como se dice en Argentina. Después viene la agitación, que trae una irritación desmedida, donde se manifiesta con gestos desordenados, irritarse desordenadamente. Después también vemos cuando se manifiesta con palabras incluso violentas, con gestos violentos, cuando no terminan en golpes violentos. Y obviamente cuando hablamos de pecado, siempre tenemos que hablar de materia primero, si es materia leve, si es materia grave. Porque dentro de la ira puede caber materia leve, puede haber una simple impaciencia. Pero si yo tengo odio y deseo de venganza, estoy hablando de materia grave. Por un lado eso, después yo tengo que tener para el pecado mortal plena advertencia y pleno consentimiento. De ahí que muchas veces, o por lo menos algunas veces, no termina en pecado mortal. Porque como es algo que se nos saca de sí, muchas veces no tiene esa plena advertencia o pleno consentimiento. No es que no se puede dar, se puede, de hecho se da, pero algunas veces puede tornarse venial por eso. Después tenemos el furor, y aquí podríamos decir que esa persona que se enfurece ya no parece hombre, parece más un animal, una fiera, un demonio que un hombre. Y por último, se termina en el odio, que respira la venganza y hasta el deseo de la muerte del otro. Y nos preguntamos, ¿cuándo es pecado, Padre? Cuando es solo un movimiento transitorio de la pasión, es solo venial, por el exceso, porque ultrapasa la medida. Aquí todavía se supone que no hay violación de la caridad y de la justicia. ¿Qué sería eso? Una impaciencia chiquita. Acordémonos, hablamos de pecado, a mirar de qué materia es. ¿Qué es lo que hice? ¿Es grave lo que hice o no es grave?
Hay casos que son tan desmedidos que llegan a insultos graves en contra del prójimo, o pegar al prójimo con odio. Aquí, obviamente, si son deliberados, ya hay pecado grave. Y como les he dicho, plena advertencia, pleno consentimiento. ¿Qué es pleno advertimiento? ¿Qué es advertir plenamente? Es que yo me dé cuenta plenamente de que lo que estoy por hacer, o pensar o desear, es malo. Si lo hago, es pecado grave. Y el pleno consentimiento es, habiendo advertido, yo consentir en él, hacerlo, o por lo menos desear hacerlo. Y si la ira llega hasta el odio o rencor, cuando deliberado y voluntario, es un pecado mortal, grave, porque muchas veces viola la caridad y la justicia. Podríamos decir, entre comillas, que gracias a la ira tenemos traiciones de todos los tipos en la sociedad, ya sea dentro de la familia, ya sea entre jefes e empleados, en empresas, en amistades. Gracias a la ira tenemos en la historia, y si lo tenemos, gente envenenada. Tenemos disensiones familiares, tenemos luchas civiles, guerras de las más injustas posibles. Y aunque muchas veces en nuestro medio podríamos decir, padre, pero eso no pasa acá en la iglesia y ni en mi casa. Pero, aunque no lleguen de esos excesos que he dicho, la ira es un terrible origen de otros pecados. ¿Por qué? Porque primero la ira nos hace perder el control de uno mismo. Y cuando uno pierde el control de uno mismo, puede derivar cualquier cosa de eso. Por eso los padres espirituales, cuando hablan de la ira, dicen que el semblante de un hombre antes de la ira es armónico, tranquilo y es hombre. Pero cuando es dominado de la ira, se transforma y parece más animal que hombre. Más parece un perro salvaje, una fiera salvaje, que un hombre. Y aquello que debería parecer los ángeles se transforma en un demonio por un pecado. Así es lo que se ve cuando uno tiene el disgusto de mirar una pelea, una disensión, una pelea familiar, una guerra, el odio estampado en la cara de un hombre, lo transforma en un animal, en una bestia. Y nosotros no somos bestias, no somos animales, o no deberíamos ser. Eso por un lado, bajo la perspectiva o bajo la óptica, cuando uno habla de pecado. Pero si hablamos de la perspectiva bajo la óptica de perfección, y cuando hablo de perfección hablo de vida, de santidad, la ira nos estorba a dar cualquier paso en la santidad. ¿Por qué? Porque nos quita la paz. En la Sagrada Escritura se dice, busca y persigue la paz. No hay nada más glorioso para un hombre que tener paz y tranquilidad de alma ante Dios. Y la ira tanto nos hace parecer con los animales
pero como somos hombres, nos perturba tanto la conciencia que nos quita la paz, nos quita esa tranquilidad que deberíamos tener para cuando uno se pone en oración, tener el recogimiento suficiente para rezar. Y si no tengo eso, imposible una vida seria de santidad. No puedo desear grandes cielos y ni gran gloria en el cielo. La ira tiene consecuencias grandísimas en el progreso de la santidad. Si así puedo decir, puedo olvidarme de vida de santidad. Si caigo y tengo ese vicio y no lo controlo y no peleo en contra de él, porque es casi imposible progresar en la vida de santidad alguien que no se controla y más parece un animal que un hombre. Y es más, podría decir que más parece un animal que un ángel, porque los santos parecían ángeles. De San Francisco de Sales se cuenta que era un hombre iracundo, pero tremendamente iracundo. Pero, ¿por qué se dice que fue santo? Porque se dominó de tal manera su carácter, su temperamento, que llegó a tener una piedra en su estómago. Era tal la furia que él se ponía en contra sí mismo, para no caer en pecado, para no caer en imperfecciones ante Dios, no faltar a la caridad, no faltar a la justicia de vida, que tenía en su organismo una piedra gigantesca. Otra persona, o mejor dicho, otro santo que podemos ir a la historia, es el santo cura de Ars. Era una persona de natural colérico también, pero cuando le pegan en una mejilla, él da la otra y dice: esta tiene envidia de la otra, pegadla. ¿Por qué? Porque era santo, se dominaba a sí mismo, buscaba con todos los medios. Padre, que yo no puedo. ¿Y cómo hicieron ellos? ¿No eran de carne como nosotros? ¿No tenían hueso, nervios como nosotros? ¿Es que uno no puede o que no quiere? Y ante eso podemos echar una mirada a cuáles remedios puedo tratar de hacer para perfeccionar. Primero, huir del pecado, obviamente, pero después para perfeccionar, para ir a los grados de santidad, perfección de vida. Lo primero a las personas que se ven movidas de eso es reflexión, sentar y calmarse. Y cuando viene la pasión, reprimir inmediatamente. San Jerónimo llegaba a agarrar una piedra y golpearse con la piedra para no saltar con ira. Padre, yo no puedo. ¿Es usted distinto de San Jerónimo? ¿Qué tenía San Jerónimo? ¿Carne especial y huesos de superhéroe? Desviar la atención de todo cuanto puede estimular. Por ejemplo, no recordar injurias recibidas. Me viene a la mente rechazar, cambiar la atención a otras cosas, incluso naturales. Si me viene al pensamiento, al deseo, recuerdos de injurias pasadas, me pongo a jugar, me pongo a mirar algo que me saque la atención de eso, que me consuma la actividad.
de tal manera que yo me olvide de lo que vino a mi mente. Rechazar las sospechas de los demás. Normalmente las personas con ira, como es un pecado que deriva del orgullo, de la soberbia, viven sospechando de los demás, viven pensando que sí, ellas hacen todo perfecto y los demás todo mal lo hacen. Desviar las sospechas, principalmente si no le corresponde. Por ejemplo, en un seminario, a un seminarista averiguar a otro seminarista si está haciendo bien las cosas. No corresponde. A un hermano en una familia averiguar si está haciendo bien las cosas al otro hermano. No le corresponde. Le corresponde a los padres. Salvo obviamente que si los hermanos son grandes ya y tienen que fijarse si los más chicos hacen cosas feas. Eso es obvio. Pero entre iguales no corresponde ser policía del otro. El superior y el padre de familia tienen un deber de Estado de controlar a los demás, en el sentido de llevarlos a santidad, a que no pequen. Pero entre iguales no corresponde sospechas, y con más razón si vienen malos pensamientos, rechazarlos. Y a un superior o a un padre de familia, si sale de los límites, obviamente tiene que ponerse en razón todo tiempo. Y después, obviamente, mucha oración, mucho amor a Dios. Los santos han dicho que con el Santo Rosario se puede vencer la tentación que sea, las guerras que sean. De hecho, hemos visto la fiesta del 7 de octubre, era la de la guerra de Lepanto, que el diácono Lucio predicó el domingo pasado. Fue una guerra espléndida. Naturalmente hablando, era imposible que nosotros ganemos. Y toda la Europa y América sería dominada de turcos. Y por el poder del Santo Rosario, nosotros ganamos. Se dice que incluso el mar, que lo dominaban los árabes, estaba en contra de ellos. Que en el cielo había ángeles de todos lados. Y las flotas cristianas, que numéricamente eran muchísimo menor, ganaron. ¿Y por qué ganaron? Por la fuerza del Santo Rosario. Aquí uno tiene que poner las fuerzas de uno para cooperar con la gracia y rezar, pedir el auxilio divino, rezar el Santo Rosario, aprovechar ese mes del Santo Rosario, ya sea el vicio que uno tenga. Hoy hablamos de la ira, pero puede ser el vicio que sea. Pecados en contra de la castidad, pereza en la oración, lo que sea, se puede vencer, y principalmente agarrados de las manos de la Virgen María. Por eso, hoy día principalmente pidamos, si uno se siente con la conciencia culpable por la ira, pidamos a la Virgen Santísima que nos calme el corazón, que nos calme nuestra naturaleza y nos ayude a vencernos, a vencer ese pecado que nos impide de progresar en la virtud, en la vida de santidad, a buscar esa paciencia, tranquilidad que tenía nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el único acto de ira que tuvo nuestro Señor, y que sí fue una ira santa, fue cuando los hombres vendían cosas delante del templo, que Él la agarra, pero tiene el tiempo de ir, fabricar el látigo y sacarnos de allá. Nuestro Señor Jesucristo no necesitaba tiempo para fabricar el látigo, para organizar sus pasiones, porque era perfecto hombre y perfecto Dios. Pero nosotros sí lo necesitamos. Pensar, reflexionar, no dejar que los malos pensamientos y deseos nos consuman y rezar a Dios.
Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo.